Bienvenidos a este canal de Jóvenes Peregrinando, mi nombre es Sebastián y hoy vamos a continuar con esta serie de temas juveniles. En esta ocasión, como ven el título, vamos a hablar sobre el menguar para que crezca Él, ¿no? Y cuando hablamos de Él, obviamente nos referimos al Eterno. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante en nuestra vida? ¿Cómo nos va a evitar muchas situaciones, muchos problemas, muchos conflictos? Y bueno, para empezar, ¿no? El porqué de este tema es porque personalmente, ¿no? Para iniciar, es porque durante toda mi vida como creyente, toda mi vida teniendo diferentes experiencias, relacionándome con diversas personas con distintas ideologías sobre la creencia, sobre el servicio al Eterno, pues han mencionado eso, ¿no? Hablan, predican, dan sus misas, dan sus aportaciones, conferencias, como le quieran llamar, sobre ese tema, pero nunca he visto que se lleve de una manera correcta, ¿no? Y no por decir que a lo mejor siempre sea por rebeldía, sino muchas veces también es por falta de comprensión sobre cómo es el que debemos de menguar para que crezca el Eterno, qué significa, y eso lo vamos a resolver justamente en este video. Vamos a ir paso por paso viendo la situación en la que nos encontramos hoy en día como creyentes, cómo nos relacionamos conforme a esto, en relación, ¿no? Valga la redundancia, con el Eterno y entonces sí aplicar este principio. Y bueno, para empezar, vamos a preguntarnos cómo vive el mundo en relación al Eterno, que eso es lo principal, ¿no? Si hablamos de que vamos a menguar para que crezca Él, es porque primero tiene que haber una relación con Él, porque obviamente si no hay una relación con Él, pues no hay algo que se combine justamente para que por una parte se mengue y la otra parte crezca. Siempre tiene que haber una relación para que entonces haya ese efecto en ambas partes. Y bueno, ¿cómo vive el mundo en relación al Eterno? Número uno, pues podemos ubicar todo esto o podemos identificar más bien todo esto a estas personas que viven en relación al Eterno, ubicándolo con referencias religiosas. Nos encontramos en un mundo donde obviamente por toda la influencia en la historia, por la parte religiosa, pues ha generado diferentes conceptos, diferentes arquetipos, diferentes estigmas sobre lo que es el Eterno, ¿no? Tenemos influencias desde que se creó obviamente toda esta institución de la iglesia, pasando toda la Edad Media, pasando por el Renacimiento, ¿no? Que por ejemplo todo lo que serían las imágenes, que hoy en día se tiene como de manera cultural sobre aspectos celestiales, sobre el eterno, pues vienen justamente del Renacimiento, vienen de pinturas como la Capilla Sixtina o de obras como la Capilla Sixtina, vienen también con obras como la creación, ¿no? Que es otra, digo, bueno, es que la Capilla Sixtina al final de cuentas tiene todo aspecto de la creación, pero también el juicio, ¿no? El juicio final que viene, que es otra obra que está por ahí. También, por ejemplo, todas las esculturas de Miguel Ángel, hablando del Moisés, del David, entre otras, ¿no? Al final de cuentas, todos estos artistas de la edad del Renacimiento ahí en Florencia, pues crearon todos estos conceptos o estos estereotipos de lo que se creía que son los aspectos celestiales. Es por eso que hoy en día, pues muchos imaginan, ¿no? Por ejemplo, a la imagen del Eterno, como ellos lo llaman Dios, pues como un anciano, ¿no? Con barba, como viene la Capilla Sixtina, o también se imaginan, por ejemplo, a los ángeles con vestimentas como si fueran como romanos también, por toda esta influencia grecorromana que hubo en el Renacimiento, etcétera, ¿no? Entonces vemos que la relación entre el humano y el hombre hoy en día pues tiene mucha influencia de estas referencias. Por otra parte, lo ven también como un amuleto o como un genio de los deseos, ¿no? Que también, obviamente, por toda la influencia mitológica, por toda la influencia de fábulas que se fueron transmitiendo en las diferentes culturas, tanto en la parte occidental como en la parte oriental, pues generaron justamente esta idea, ¿no? Esta creencia de que aquellos poderosos tenían la capacidad justamente de otorgar ciertos beneficios a cambio de algo. Y sabemos que con el Eterno, como ya lo hemos estudiado, no funciona así. El Eterno te va a dar justamente lo que necesitas y lo que vaya de acuerdo a su voluntad, ¿no? Y siempre y cuando pues tú estés dentro de esa sintonía o esa paz con Él,
para que lo pueda recibir, ¿no? Como viene en el Sermón del Monte, que dice Yeshua, toquen y se les abrirán, piden y se les dará, es porque no tienen tanto que ver con que cuando tú toques o pidas o que estés insistiendo para que se te dé las cosas, no, sino más bien que cuando tú estés preparado para recibir las cosas, entonces se te van a dar, ¿no? Tiene que haber una relación de causa y efecto, ¿no? Tiene que haber una causa correcta para recibir entonces un efecto adecuado, ¿no? Para esa acción. Bueno, continuando también, vemos que el Eterno hoy en día, de acuerdo a también todos estos estereotipos, todas estas creencias, pues se ha puesto tristemente por detrás de algunos otros conceptos, otros personajes, ¿no? Y ya no solamente hablando, por ejemplo, de Yeshua, que se le dice Jesús en la parte religiosa, ¿no? Porque, pues bueno, sabemos que ahí creen obviamente que Él es Dios, ¿no? Como lo llaman, que Él es el creador supremo, ¿no? Y no, ya hemos estudiado que en realidad el Eterno sí lo ocupó a Él para crear las cosas, pero el verdadero creador, pues es el Eterno, el que siempre ha existido. Y bueno, como mencionaba, tristemente no solamente se queda ahí, sino muchas veces al Eterno lo ponen por detrás de pues esta imagen de la Virgen, que también sabemos que es pagana, ya hemos estudiado también sus orígenes, y peor aún por detrás de por los santos, ¿no? De hombres que pues nada tienen que ver. Y tristemente pues así se ha creado también por la cultura. Se ha creado por toda esta mezcla entre la idolatría, ¿no? Romana de los dioses del panteón, de los dioses griegos romanos, y también en cada una de las culturas, con pues una mala interpretación de la instrucción. Por otra parte, también lo ven como todo amor, ¿no? Que es algo que también hemos mencionado mucho, por también esta creencia de que pues Dios ama a todos, sin importar lo que hagan, con esta frase de Gandhi, y no es así, ¿no? En realidad el Eterno sí nos da su amor de una manera no incondicional, porque siempre hay una condición para poder recibir ese amor, pero sí lo hace sin un interés, ¿cómo decirlo? O sabiendo más bien que nosotros no tenemos nada que darle a Él, ¿no? Por nosotros mismos, porque al final de cuentas, pues somos su creación, Él ya nos dio todo, ¿no? Y lo que nos dio, pues viene de Él, ¿no? Es más bien ese amor el que nos da, pero obviamente ese amor conlleva, sí, una condición que es la responsabilidad, la justicia que de nuestra parte tiene que ser, tenemos que reaccionar de eso, porque si no, entonces vienen sus otros atributos que tiene que ver con la justicia, tiene que ver, sí, con la reprensión, porque el Eterno no solamente es amor, sino es justicia, reprensión, es orden, es todo aquello que nos mantiene en bienestar al ser humano y al todo el universo, ¿no? También, por otra parte, lo ven como una costumbre, justamente por todas estas culturas que han influenciado a esta creencia o a esta corriente, ¿no? Por todas estas igual mitologías, religiones que han fomentado a que se cree una cultura dentro del ser humano y que esa cultura se ha traducido en moral y esa moral ha terminado por estructurarse en la ética, que es lo que hoy en día pues nos va rigiendo como principio de las diferentes leyes en la sociedad. También lo identifican por lo que dice la cultura y no la escritura, ¿no? Que justamente va ligado a esto de la costumbre. Justamente, tristemente, las religiones sobreponen lo que aprendió la gente por cultura antes que lo que dice la escritura. Y por eso es que hay tanta falta de información, tantos textos fuera de contexto, tantas creencias dentro de la religión que no tienen nada que ver con la escritura y que han fomentado la creación de diferentes ritos, diferentes festividades, diferentes formas de supuestamente de servicio, ¿no? A la iglesia, porque ya ni siquiera al Eterno, que obviamente pues no tienen nada que ver y que caen justamente lo contrario, ¿no? En la apostasía, en la infidelidad. Bueno, por otra parte, esa es la relación que vemos, ¿no? El ser humano de acuerdo al Eterno, cómo lo ven, cómo lo sienten, cómo intercambian ese servicio con él. Por otra parte, vemos que el ser humano pues ha sobrepuesto sus prioridades, ¿no? Perdonen el pleonasmo, pero ha puesto prioridades, cosas que no tienen nada que ver con el servicio del Eterno. Por una parte, sus intereses, sus concupiscencias,
lo que les genera riquezas terrenales, la ética de este mundo, ¿no? Hablando otra vez de esta parte cultural, y solo buscan o solo lo buscan al Eterno cuando lo necesitan. Y eso también tiene que ver con la relación que tienen con Él, ¿no? Que también por cultura y todo eso han puesto que uno tiene que buscar al Eterno cuando, eh, solamente cuando lo necesitan, porque están pasando por una aflicción o porque requieren de algo. Y no es así, ¿no? La Escritura nos dice que tenemos que estar constantemente buscando al Eterno, porque Él es, a través de Yeshua llegamos a Él, que Él es la fuente, ¿no? De vida, ¿no? Sabemos que obviamente Yeshua es ese camino, pero nos lleva al Eterno, que es el que en realidad nos da vida a todos. Por eso es que necesitamos estar constantemente en conexión con Él. Por eso también la Escritura dice orar sin cesar, ¿no? De estar constantemente en comunicación, nutriéndonos, porque Él es, pues a final de cuentas, nuestro alimento espiritual, o más bien, de Él viene nuestro alimento espiritual para poder subsistir, ¿no? Y en un momento, pues obviamente, tener esa oportunidad de regresar a Él. Por otra parte, ya entrando a estos conceptos que tienen que ver con el título, ¿no? Sobre menguar, perdón, para que crezca Él, encontramos primeramente o tenemos que analizar o preguntarnos qué es la humildad. ¿Qué es la humildad primeramente para el mundo? ¿No? Porque tienen que ver obviamente con este concepto de menguar. Aunque no es exactamente lo mismo, pero sí tiene muchas similitudes, y el menguar se tiene que explicar a través también de la humildad, porque es un factor importante para esto. La humildad para el mundo número uno, hablando de un estereotipo más visual, ¿no? O más concreto, tiene que ver con, o lo relacionan más bien con la pobreza, ¿no? Alguien que es humilde muchas veces lo relacionan con esta parte de la pobreza, ¿no? Alguien que no tiene recursos, alguien que por lo mismo es muy sencillo, por lo mismo pues no tiene pues esos lujos y todas aquellas riquezas que lo podrían poner como a alguien que muy exuberante, ¿no? Y bueno, sabemos que obviamente eso no es así, porque aún, ¿no? También en la pobreza, pues existe el egoísmo, ¿no? Existe la avaricia, existen más factores que comparten justamente con la riqueza. Y también viceversa, ¿no? Muchas veces aquellos que se les ha dado más recursos, muchas veces pueden llegar a ser, pueden no dejarse llevar por la avaricia, por el dinero, y ser personas que son justos, ¿no? Y tenemos muchos casos, por ejemplo, en la escritura, ¿no? De personas que tuvieron riquezas, pero que eso no dejó que se corrompieran, y al contrario, fueron justos y dieron mucho, ah, pues sí, dieron un servicio a través de eso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Hechos a Dorcas, ¿no? Esta mujer que se entendía que tenía muchas riquezas y que daba ese servicio o prestaba todo eso justamente para ayudar a otros, y que eso es lo correcto. O el mismo Saqueo, que a pesar de que estaba en una condición incorrecta en un inicio, cambió, y pues bueno, todo su dinero y todo lo que tenía lo fue dando, ¿no? Al igual que más personajes como Bernabé, entre otros. Bueno, por otra parte, la humildad para el mundo lo relacionan con el dejarse pisotear, ¿no? Y también por eso es un concepto que muchas veces se ha tomado como algo incorrecto, o más que algo incorrecto, algo no deseado, ¿no? Como que la gente dice, bueno, es que sí, debemos ser humildes, pero no me gusta ser humilde porque me pisotean, ¿no? Y yo no quiero eso, ¿no? Y no te debes de dejar, ¿no? Y bueno, y más en día con todas estas corrientes que la sociedad ha creado, sobre todo en ciertos nichos, como por ejemplo las mujeres, ¿no? Con la liberación femenina, todo eso, que dicen no debemos de someternos a nadie, somos libres, nuestro cuerpo es solamente de nosotros, tenemos decisión nosotros sobre nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, también sabemos obviamente que eso no es la humildad, pero que se ha traducido en eso. También se ve como algo que debería de hacerse, pero que no les conviene, que es justamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Saben la gente que pues tienen que ser humildes, no dejarse llevar por la avaricia, por el egoísmo, pero muchas veces no, a pesar de que saben que es lo correcto, es lo bueno, pues no lo hacen porque no satisface sus necesidades. Por otra parte, también el ser humilde muchas veces se ve como el dejarse de todos y que abusen de ti, ¿no? Que también es otro concepto erróneo. Sabemos que tenemos que ser, como dice la escritura, mansos, pero también dice que no debemos de errar en esa mansedumbre, sino tenemos que ser inteligentes, también prudentes. No debemos de ser dejados en todo, ¿no? O no debemos de más bien permitir, ¿no? Que se practique, por ejemplo, la injusticia, sino al contrario, tenemos que ser justos y luchar siempre por eso. Obviamente tenemos que tener mucha inteligencia, ser prudentes y
como dice Yeshua, también en el Sermón del Monte, ser sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes, ¿no? Tenemos que estar siempre buscando mantenernos sin consagración en esa justicia, pero sin caer tampoco en ser blandengues, como ponen este concepto, ¿no? De dejarnos pues mangonear para satisfacción de las concupiscencias de este mundo. Sino tenemos que tener ese carácter y tenemos que ser firmes en ese celo al Eterno. También lo ven como algo, por ejemplo, religioso muchas veces. Diferentes corrientes, sobre todo en el catolicismo, se enfocaron mucho en eso, como lo que fueron la secta de los sanfranciscanos, que tenían a este San Francisco de Asís como su cabeza o como su líder, y que él pues predicaba esta cuestión de la pobreza, ¿no? Hacían votos de pobreza, y bueno, esto se fue igual heredando, y muchas personas justamente se lo ligaron a eso, ¿no? A que ser humilde tiene que ver con algo también religioso, ¿no? Y que también es erróneo, ¿no? Porque sabemos previamente que la religión no es algo por parte del Eterno, sino es algo que creó el hombre para religar al ser humano con las creencias de este mundo, ¿no? Con el Dios de este mundo, que es algo obviamente incorrecto. Continuando y pasando al siguiente punto, ahora nos tenemos que preguntar cómo ve el sistema religioso el menguar, ¿no? Que es ya lo que nos va acercando un poco hacia hoy en día el creyente, cómo ve el menguar. Y bueno, por una parte, el menguar también complementado, perdón, con la humildad, lo ven solamente con emociones. Eso también creado por todas estas corrientes en los sistemas religiosos que tienen que ver con el sufrimiento, ¿no? Alguien que está sufriendo, alguien que muestra su arrepentimiento, como lo dicen o como lo nombra la palabra en griego, como la metanoia, ¿no? El cambio de pensamiento, pero al momento del cambio del pensamiento hacer una catarsis, ¿no? Sacar todas estas emociones, el ir sintiéndose culpable, el flagelarse, perdón, el estarse dañando a uno, justamente para ocupar eso como un servicio para supuestamente su Dios, ¿no? Y bueno, sabemos que también obviamente eso no es así. También lo ven como parte de cumplir una liturgia religiosa que tiene que ver también con todas estas costumbres, toda esta cultura que se ha generado por estas diversas filosofías y mezclas entre una creencia falsa, una fe falsa y pues toda la idolatría del mundo. Por otra parte, también lo ponen al menguar, lo ven el menguar en el sistema religioso como obedecer al líder religioso antes que al Eterno, ¿no? Eso es algo también muy, muy importante que hay que analizar y revisar porque pasa, ¿no? Normalmente en los sistemas religiosos, sobre todo en el cristianismo. Bueno, en general, porque también en el catolicismo, con el Papa, en el Islam, igual con sus líderes, judaísmo lo mismo, que ponen como el humillarse, el obedecer todo lo que diga el líder, ¿no? Sin importar lo que esté diciendo, ¿no? Si lo dice él, lo tienen que cumplir. Y es algo que también lo ven así o ponen este aspecto del menguar como si fuera lo correcto, ¿no? Que lo que dice el líder, el pastor, el muré, el rabino, el jajamín, el sabio, como le quieran llamar, eso es lo que se tiene que hacer y a él lo tienen que obedecer, ¿no? Y muchas veces hasta le dicen papá, ¿no? Por eso, por ejemplo, el papa, o en iglesias cristianas también me tocó escuchar, ¿no? Pastores que les llamaban papá, o maestros, y obviamente no, como dice Yeshua, el único al que deben de llamar maestro es a él, a Yeshua. Y el único al que debemos llamar padre, ¿no? Creador, ¿no? Hablando obviamente del aspecto general de nuestro ser, pues es al Eterno. Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro Creador, Él es nuestro propósito, nuestro enfoque, ¿no? No un humano, porque al final de cuentas el humano se equivoca, por eso dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos de confiar nunca en lo que dice el hombre, si no está basado en lo que viene en la instrucción. Y además de que esté basado en la instrucción, que tenga la interpretación de Yeshua, que es la correcta. Continuando, podemos también preguntarnos qué es lo que hace este sistema religioso para menguar, o sea, para todos estos conceptos que ya vimos sobre que tiene que ver solo con emociones, con cumplir con liturgias religiosas y obedecer al líder. ¿Qué es lo que hace ese sistema religioso? Por una parte, brindan ciertos recursos de ellos, como lo vemos en la ofrenda,
También generan un servicio a través de emociones, como lo vemos en las alabanzas, en los cantos, en las oraciones, en todo eso que se generan en estos templos. Por otra parte, en promesas falsas, ¿no? O votos falsos también que se hacen, ¿no? Vemos el caso de muchos creyentes que están muy metidos en la alabanza, en la música, y empiezan entonces, sí, a hacer votos falsos, diciendo que siempre van a estar ahí sirviendo, que van a dejar ciertas cosas, etcétera, etcétera, y obviamente nunca lo hacen. Entonces, pues de nada sirve eso, son palabras falsas, es algo que, al final de cuentas, es ocupar el nombre del Eterno en falso también, ¿no? Por otra parte, la obediencia al líder religioso, ¿no? Que también, pues, como ya lo mencionamos, pues lo ven ellos como parte de la parte del menguar. Y por último, también en casos ya un poco más extremos, o bueno, sobre todo en el catolicismo, que también se llega a aplicar a veces en el cristianismo, judaísmo y en el islam, pues la flagelación, ¿no? Del cuerpo, de la carne, ¿no? Ya sobre todo en el catolicismo se ve, tal vez de una manera no tan intensa, pero hay otras doctrinas que sí se llegan a obsesionar con esto y hacen cosas, pues obviamente atroces, ¿no? Cosas que le llegan a hacer a sus hijos o a las mujeres, por ejemplo, en ciertas sectas donde las mutilan, o otros casos, ¿no? Muy fuertes sobre esta situación que piensan que tiene que ver con el humillarse, y pues bueno, obviamente tampoco es así, ¿no? Sabemos que sí hubo alguien que se entregó su vida, que fue Yeshua, que pasó por todo esto, ¿no? Que también hubo muchos profetas que pasaron, ¿no? Los Shilahim también por mucha tribulación, pero que al final de cuentas, como tal, el Eterno no busca el sacrificio humano, sino más bien busca el sacrificio de nuestro interior, ¿no? Esa entrega, ese corbán del interior, obviamente a través de Yeshua. Eso es lo que busca, que muramos a nosotros y no principalmente lastimarnos nuestra carne, ¿no? Obviamente esa es una interpretación incorrecta que hizo la religión, y que está basado justamente en las costumbres o en las creencias paganas. Lo vemos en la escritura, por ejemplo, cuando Elías está confrontando a estos sacerdotes de Baal, y vemos cómo ellos se están flagelando, ¿no? Y nunca vemos que en realidad en la escritura a siervos, a profetas, que ellos solitos se flagelen, ¿no? Vemos que obviamente sí fueron apedreados, fueron juzgados, aserrados, entre otros castigos, pero no porque ellos lo buscaran, no porque lo hicieran, sino más bien porque dentro de su servicio pues se enfrentaban a personas que por su duro corazón pues los sometían a estos castigos, ¿no? Que obviamente eran injustos y que no eran correctos. Ya cuando vemos todo esto de cómo actúa el sistema religioso y qué es lo que hace para supuestamente cumplir con su estereotipo de la humillación o del menguar, podemos analizar también cuál es el resultado de esto, qué frutos dan. Número uno, pues ninguno, ¿no? O sea, normalmente no hay ningún fruto, porque por más que estén en la alabanza llorando, diciendo que ya no lo van a volver a hacer, que van a entregar su vida, todo eso, por más que se vayan hincados a diferentes templos, a la villa o en diferentes iglesias en sus localidades, o que se flagelen, o que entreguen, ¿no?, ofrendas, por más que hagan todo esto, a final de cuentas eso no da frutos, porque se queda en lo terrenal, no da frutos espirituales, no da frutos que bendiga su vida y bendiga la vida de los demás, se queda solamente en eso, en promesas falsas, en acciones o deseos más bien que son solamente de labios, y que no se ven traducidos en una ejecución, y en una ejecución de bendición para su vida y la de los demás. Por otra parte, hay algunos que sí llegan a dar ciertos frutos, pero que son podridos porque tienen fuego extraño, porque son frutos que no sirven, ya que están basados en doctrinas, en liturgias, en inmoralidades, en paganidades, en otros aspectos que obviamente para el Eterno eso no le sirve, ¿no? Eso no le agrada, y por ende pues son frutos podridos. O también desperdiciados, ¿no? Hay muchas personas que por ejemplo, son buenas, ¿no? Y esto a mí me ha tocado verlo muy seguido. Personas que a lo mejor tienen un buen corazón, ¿no? Humanamente, pues tratan de ser justos, eh, tratan de cumplir con los mandamientos, ¿no? Entre comillas, pero siguen enfocados en los sistemas religiosos o en doctrinas y no salen de esos sistemas, y por ende todo ese servicio lo están desperdiciando. Todos esos frutos buenos sobre el amor, sobre la paz, sobre la mansedumbre, sobre la justicia, sobre la equidad, sobre todo esto, a final de cuentas se va desperdiciando porque lo están aplicando en un lugar que no es.
lo están aplicando con un servicio que no es. Y por más que sean buenas intenciones, pues al final de cuentas, inclusive, ¿no? Aunque sean buenas acciones, puestas en el lugar incorrecto, pues terminan siendo idolatría, ¿no? Termina siendo apostasía, termina siendo infidelidad. Ya teniendo entonces ahora sí un concepto de cómo el mundo hoy en día tiene su relación con el eterno, cómo ver en el menguar desde el aspecto mundano hasta el aspecto religioso, ahora sí podemos preguntarnos o podemos ir analizando cuál es el verdadero, cuál es la verdadera, perdón, forma de menguar de acuerdo a lo que dice la escritura. Y bueno, número uno, podemos ver que el menguar, de acuerdo a las palabras de Yeshua, es el renunciar a los privilegios y a servir, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, en Mateo 20, del 26 al 27, que dice, pero entre ustedes no debe de ser así. Dice, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, ¿no? Y aquí cuando le preguntan, ¿no?, a Yeshua, o se van acercando a él para hacerle hincapié sobre iba a ser la posición que iban a tener como sus Sheleahim, ¿no? Y pues Yeshua le responde que no deben de ellos querer estar por encima de los demás, ¿no? Sino al contrario, deben de menguar para que entonces, como decía Yohanan, se cumpliera el propósito del Eterno, ¿no? Yohanan, el de la Tevilá. Pero bueno, eso es lo primero. Menguar tiene que ver con el renunciar a nuestras concupiscencias, a nuestros privilegios terrenales y servir, ¿no? Porque es la única forma en que vamos a poder servir correctamente, ¿no? Al momento que morimos a nosotros para que entonces el servicio, la voluntad, el servicio también al prójimo pueda funcionar. Por otra parte, también el menguar es morir a nuestra carne, o sea, morir a nuestros deseos, creencias, entre otras cosas, para que la voluntad del Eterno crezca. Dice en la Buena Nueva de Yohanan 3:30, dice, es necesario que Él crezca, pero yo mengüe, ¿no? Y aquí, bueno, eso es lo que mencionó Yohanan de la Tevilá cuando lo cuestionaron, ¿no? Sobre si era correcto que pues empezara a crecer pues todo este ministerio, todo este servicio de Yeshua. Y él contesta correctamente, este Yohanan de la Tevilá dice que es necesario que su servicio acabara o lo que él pensaba o lo que él hacía para que entonces empezara a crecer el propósito del Eterno a través de Yeshua. Por otra parte, nos tenemos que preguntar, ya que sabemos que es el menguar, que tiene que ver con el renunciar a los privilegios terrenales, renunciar al egoísmo, renunciar a la carnalidad, a las emociones y a todo aquello que nos aleje de la voluntad del Eterno, tenemos que preguntarnos cómo menguamos, cómo es el menguar, ¿no? Y cómo lo diferenciamos de el servicio que da los sistemas religiosos. Número uno, haciéndolo con gozo. Dice en Mateo 6:16. Por ejemplo, cuando ayunen, ¿no? Cuando mueran a su carne, cuando amarren a su carne, diciendo pongan cara triste, como lo hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayudando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Así es, ¿no? Porque cuando uno hace eso, cuando uno a lo mejor dice, bueno, cede, pero lo hace con enojo, lo hace con rencor, lo hace con una actitud incorrecta, pues obviamente eso no sirve. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siguen alimentando sus emociones. Por más que a lo mejor obedezcan, de nada sirve que obedezcan si lo están haciendo con una intención mala, ¿no? Así como de nada sirve que hay una buena intención si no hay acciones, si no hay respuesta, pues también de nada sirve que haya acciones si no hay una intención correcta, si no hay una relación correcta con la voluntad del Eterno, que es obviamente que estemos gozosos en eso. Por otra parte, el menguar también tiene que ver o tiene que ser con amor a los demás. Como dice Efesios 4:2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. De nada sirve también, ¿no? A lo mejor el menguar, el ceder, si a final de cuentas tenemos odio, tenemos rencor, tenemos envidias, ¿no? De nada sirve estar sirviendo al Eterno a los demás si lo hacemos pues sí, con este enojo, con odio a los demás, porque al final de cuentas el ayudar al otros también tiene que ver con el ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Por eso también el Eterno dice amar a tu prójimo como a ti mismo, porque es una relación. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, también te estás recibiendo bendición, porque estás dando, porque estás muriendo al rencor, estás muriendo a la envidia, al egoísmo, a diferentes características que nos dañan,
para poder ayudar a los demás, pero al mismo tiempo también ayudándonos a nosotros. También el menguar tiene que ver con que es de manera interna, o es una acción interna, pero que se refleja de manera externa. Dice 1 de Pedro 3, del 3 al 4, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Dice que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Elohim, ¿no? Y eso es lo que pasa con el menguar. De nada sirve que afuera mostremos actos, ¿no?, de bondadez, y así como lo hace el Papa, ¿no?, que va a diferentes lugares y supuestamente aquí ora por los niños y en Semana Santa le lava los pies a los delincuentes. De nada sirve esas acciones si por dentro pues es un apóstata, es un idólatra, es alguien que está en un servicio, ¿no?, hacia Satanás, ¿no? Y ya acercándonos más hacia nosotros, de nada sirve tampoco que a lo mejor estemos ahí en las festividades con una cara supuestamente contenta y recibiendo a los demás y todo eso, si a final de cuentas dentro de nosotros pues hay cosas que están mal, ¿no? Si hay deseos pecaminosos, si hay hipocresía, si hay todo ese tipo de cosas que nos alejan de la voluntad del Eterno. También el menguar tiene que ver con el cargar, tiene que ver con el cargar el yugo de Yeshua, siguiendo, o sea, hace su ejemplo. Dice Mateo 11, 29, 30. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Encontrarán descanso para su alma, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga, es liviana. El menguar tiene que ver con el seguir el ejemplo de Yeshua, ¿no? Porque sabemos que es a través de él que llegamos al Padre. De nada nos sirve ser personas que nos humillamos y que servimos en el altruismo, por ejemplo, en la solidaridad, si no lo hacemos a través de Yeshua, si no lo hacemos con esa emuná a través de Yeshua, que es lo que se nos cuenta como justicia. Y vemos el caso de muchos personajes que fueron solidarios, que vivieron en esa solidaridad, y en el altruismo y todo eso, si al final de cuentas pues no vivieron de acuerdo a la escritura. Y ahora que pasaron, o recientemente, ¿no?, que pasó la sexta reunión de jóvenes, estuvimos estudiando sobre esto, sobre los maestros del mundo, que muchos, como por ejemplo Buda, como Mahoma, como Gandhi, entre otros, pues buscaban hablar sobre la paz, sobre el amor, sobre ayudar a los otros, pero a final de cuentas sus doctrinas alejaban al ser humano del camino del Eterno. Por ende, ese menguar no sirve para nada. Tiene que ser un menguar que nos lleve al Eterno a través del único camino que es hacia el Eterno, que es ¿quién? Yeshua. Y esto obviamente utilizando su ejemplo y sus palabras también, ¿no? Y comenzando por ejemplo con su ejemplo, vemos en Filipenses 2, 6 al 8, que también es un verso que lo hemos mencionado mucho, que dice: el cual siendo en forma de Elohim, o sea, estando en los lugares celestiales o teniendo ese favor del Eterno, ¿no?, en su condición celestial, hablando de Yeshua, no estimó ser igual que Elohim, como lo hizo el adversario, como lo hizo Satanás, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de madero, ¿no?, en el madero, ¿no? Entonces vemos que tenemos que seguir ese ejemplo, de tal forma que estemos dispuestos a morir en este aspecto terrenal, ya sea de manera física o de manera pues concupiscente, ¿no?, o ideológica, para entonces vivir en el Eterno a través de Yeshua. Por otra parte, el menguarse también tiene que verse, o tiene que hacerse sin jactarse. Dice en 1 Corintios 1, 28 al 29, también escogió Elohim lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el Eterno menciona en la Torah, ¿no?, que escogió al pueblo de Israel no por ser el mejor pueblo, al contrario, porque era el menor. No escogió en ese entonces, por ejemplo, a Egipto, que era el pueblo más poderoso, ¿no? O en la época de Abraham no escogió
algún pueblo dentro del aspecto sumerio, ¿no? Escogió a Abraham, que venía de los sumerios, pero que no era como ellos, ¿no? Sino al contrario, se despojó de todo eso. Así nosotros también debemos de vivir menguando sin jactarnos. Si lo vamos a hacer, no es porque vamos a decir, ah, mira, véanme, ¿no? O mira cómo me humillo. No, sin que nadie lo sepa, ¿no? Como dice también Yeshua, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Eso va ligado al siguiente punto, que es sin que nos vean. Dice Mateo 6:2. Por eso cuando des a los necesitados no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos han recibido toda su recompensa. Entonces lo vamos a hacer, obviamente, también sin estar luciéndonos, ¿no? Sin estar diciendo, miren, ¿no? Aquí estamos, somos nosotros los que estamos menguando. Si el mismo Yeshua, igual en los profetas, decía y anunciaba que no iba a llegar a decir yo soy el Mesías, sino que sus actos lo iban a demostrar. También nosotros, que nuestros actos lo demuestren, no nuestras palabras, no aquello que presumimos. Continuando ya con el siguiente segmento, tenemos que preguntarnos para qué menguamos, cuál es la importancia del menguar, porque ya sabemos que debemos de menguar, pero tenemos también que preguntarnos para qué, y esto nos va a ayudar a comprender su importancia. Número 1, menguamos para obtener sabiduría. Dice en Proverbios 11:2, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Cuando uno mengua y muere a su carnalidad, uno empieza a vivir en el aspecto espiritual y entonces empieza a entender las cosas de una mejor manera, una manera más correcta, ¿no? Una manera correcta más bien. Como dice también en la carta a los Romanos, uno obedece correctamente los mandamientos cuando vive en lo espiritual, porque cuando uno vive en la carne, entonces actúa de acuerdo a la carne y entonces no cumple los mandamientos de forma correcta. Y eso es lo que le pasó al judaísmo, eso es lo que le pasó a los religiosos de la época de Yeshua. En lugar de cumplir la Torah correctamente, lo empezaron a hacer de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus tradiciones, a su carnalidad. Y eso fue lo que los llevó justamente a errar. También dice en Santiago, o en la carta de Jacob 3:13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría. Igual, ¿no? La sabiduría no tiene que ver con, miren, yo tengo mucho conocimiento, sino más bien cómo aplica ese conocimiento. Y eso es lo que lo lleva a ser humilde. También por otra parte, los menguamos para obtener la exaltación celestial. Dice igual ahí en la carta de Jacob 4:10, humíllense delante del Adón y él los exaltará, ¿no? Y nos va a exaltar, obviamente, en el aspecto celestial, ¿no? Recibiendo esa herencia, ¿no? Porque no siempre cuando uno mengua va a recibir, digamos que algo bueno dentro de este mundo. Al contrario, muchas veces a lo mejor va a recibir algo incorrecto, juicio por parte de este mundo, porque obviamente a este mundo no le gusta que menguemos ante el Eterno. Muchas veces, como los profetas, a lo mejor vamos a recibir castigo, ¿no? Y a lo mejor no siempre o no va a ser exactamente igual que los profetas, o a lo mejor sí, no sabemos, pero al final de cuentas, pues vamos a recibir pues siempre el desprecio del mundo por menguar ante el Eterno. Pero el Eterno nos va a bendecir, ¿no? Como lo dice también en el sermón del monte Yeshua, bendecidos a todos aquellos que sufren, que padecen todo eso, porque al final de cuentas su galardón en los cielos grande es. Continuando con el siguiente segmento, con la siguiente pregunta, nos debemos de preguntar por qué el Eterno quiere que menguemos y que Él crezca, ¿no? Ya vimos cuál es el beneficio para nosotros, pero ¿por qué el Eterno quiere que hagamos esto? Número 1, para ser restaurados. Dice en 2 Crónicas 2:14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde los lugares celestiales, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y bueno, sabemos que obviamente esto lo dijo el Eterno en un contexto específico del pueblo de Israel, cuando iban o cuando estaba su tierra, o cuando ya habían habitado la tierra, pero sabemos que obviamente nuestro contexto aplica a que Él va a redimirnos a través de Yeshua y nos va a dar esa herencia celestial, esa tierra celestial. Por otra parte también el Eterno quiere que nosotros menguamos y que Él crezca para poder vivir en armonía con el prójimo. Dice en 1 Pedro 3:8, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. El menguar nos ayuda justamente a favorecer esta convivencia.
porque si vivimos en una sociedad o vivimos en un cuerpo de creyentes donde queremos nosotros ser los primeros y queremos recibir, pues obviamente nunca lo vamos a hacer. Pero en cambio, si, o en cambio más bien, si morimos a nosotros y el otro también muere, a final de cuentas todos vamos a recibir de manera equitativa y vamos a vivir como uno solo, así como lo vivían en la época de los Hechos, que decía que ahora sí que todos era de todos y que vivían como uno solo, ¿no? En un mismo ruaj. Bueno, continuando con el tema también, y para entenderlo un poquito mejor, me gustaría ejemplificar todo esto que hemos estado estudiando sobre cómo es el menguar en el caso de un personaje que menguó dentro de la escritura. Y creo que el caso o los casos más claros o lo que nos deja ver exactamente qué es el menguar es en el caso, por ejemplo, de los apóstoles, que además de ya tener la instrucción de Yeshua sobre cómo es el menguar ante el Eterno, también lo aplicaron en menguar ante sus prójimos, cómo los ayudaron, cómo sirvieron al Eterno, bendiciendo la vida de los prójimos. Número uno, reconocieron su estado pecaminoso e ignorancia. Los apóstoles, cuando fueron escogidos por Yeshua, muchos no se sintieron dignos. Muchos, al contrario, dijeron, ¿cómo me escoges a mí, no? ¿Yo quién soy para que me escojas? No, se sintieron menos, se sintieron que no tenían o no debían de recibir ese privilegio. Pero eso justamente fue lo que les ayudó para que fueran utilizados. Y vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, más adelante a Yohanan y a Kefa hablando delante del concilio o delante del Sanedrín, y el Sanedrín diciendo, ¿cómo estos hombres hablan estas palabras? ¿Cómo tienen esta sabiduría? Si son personas que no están letradas como nosotros, ¿no? Y era porque habían muerto a eso, ¿no? Igual Yeshua les dice, ¿no? Que no se preocuparan por lo que iban a decir, lo que iban a hacer, porque el Eterno se iba a encargar justamente de ser Él quien hablara a través de ellos. Por otra parte, bueno, y esto por ejemplo lo podemos confirmar, ¿no? En Filipenses 3:8, donde dice, y ciertamente aún estimando todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Yeshua HaMashiach, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Yeshua, ¿no? Y aquí hablando de cómo Saúl de Tarso pues muere a todo ese conocimiento, a toda esa sabiduría que había aprendido en pues estas escuelas farisaicas, en la escuela de Gilel, con Gamaliel, para poder vivir menguando a través de Yeshua en el Eterno y que creciera el Eterno, ¿no? O que creciera su voluntad. Por otra parte también vemos en el ejemplo de los apóstoles que se sentían felices por la aflicción que estaban viviendo, que estaban padeciendo. Vemos después a Kefas y a Yohanan después de ser azotados, como dice que ellos salieron de presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Yeshua, o sea, por causa de, más que el nombre, como ya lo hemos estudiado, por la autoridad del Eterno dada a través de Yeshua, o la voluntad. Y eso también vemos este ejemplo de cómo es el menguar en ellos, ¿no? Cómo a pesar de que pues, los golpearon y que eso es algo que les tenía que causar más bien dolor o a lo mejor coraje, al contrario, se sintieron dichosos de padecer por la voluntad del Eterno a través de Yeshua. Por otra parte, vemos que también vivían en armonía y sin apropiarse de nada, y es lo que mencionaba hace un momento. En Hechos 4, 32 al 33 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Yeshua HaMashiach, y abundante gracia o favor era sobre todos ellos, ¿no? Vivían con este menguar y esa armonía entre sus prójimos. Y por último también, sin aferrarse a nada, ¿no? Que ese es uno de los consejos que les da Yeshua en el Sermón del Monte, para que no sufrieran, ¿no? Aquí en donde les dice que no se preocupen por lo que van de comer, no se preocupen, perdón, por lo que van a comer, que cada día trae su afán, sino que confíen en el Eterno, porque si aún a los pajarillos, ¿no? El Eterno los alimentaba, o los lirios los vestía mucho mejor que a Salomón, pues cómo no lo iba a hacer con ellos, ¿no? Y bueno, ya teniendo este ejemplo entonces de los apóstoles, ya llegamos ahora sí a la conclusión. Entonces, haciendo un repaso rápidamente de lo que vimos, el menguar es ¿qué? El menguar es morir a nosotros, vivir en Yeshua, amar al prójimo
¿no? Y también servir al Eterno respetando su propósito en nuestra vida. Eso es el menguar, eso es que conlleva el humillarse. El menguar no son emociones, el menguar no es una religión, el menguar no es obedecer a los hombres, sino es obedecer primeramente al Eterno, como dice Kefa, y obviamente eso reflejarlo en nuestra obediencia, ¿no? En este mundo, ¿no? A lo que es correcto. Y bueno, ¿lo hacemos por qué o para qué? Para ser restaurados. No lo hacemos para recibir ningún beneficio aquí terrenal ni concupiscente, sino al contrario, vamos a morir, vamos a recibir a lo mejor castigo por eso, pero es para ser restaurados, para vivir en armonía con el prójimo y también para recibir sabiduría y la herencia celestial. El Eterno, por otra parte, crece con con esta humillación de nuestro ser, con esta parte del menguar, para que, número uno, para que se haga su voluntad, que su voluntad nos lleva hacia ese propósito de redención, y por último, para recibir justamente esa redención a través de la salvación dada en Yeshua. Ya entonces, como conclusión general, perdón, nosotros menguamos muriendo a nuestra carne, a nuestras ideas, a nuestras concupiscencias, para estar listos, ¿no? Para tocar esa puerta y recibir al Eterno que crece para que se cumpla su voluntad, para que se cumpla esa voluntad en nuestra vida, que es la redención, la salvación y el recibimiento de la herencia celestial. Y bueno, por eso es que tenemos que menguar para que crezca Él, para vivir en armonía con nuestro prójimo y en la misma sintonía del Eterno y recibir esa herencia celestial. Con esto concluyo. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Cualquier duda nos pueden escribir en los comentarios que están abajo. Les pedimos que nos ayuden compartiendo un like, o dándonos un like más bien, y compartiendo el video en redes sociales, en donde lo quieran compartir, para que les llegue esto a más jovencitos. Y bueno, nos vemos en la próxima en este canal de Jóvenes Peregrinando. Deseo que tengan un excelente día o excelente noche. Bendiciones y hasta la próxima.